hay agüita. Muy buenas tardes, vamos a dar inicio con la sesión ordinaria del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública que corresponde al día de hoy, viernes 17 de agosto del año 2018. Para dar inicio a esta sesión solicito al secretario ejecutivo se sirva para pasar lista de asistencia y verifique el quórum. Como lo solicita el comisionado presidente, me permito pasar lista de asistencia. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Presente. Comisionada Leida López Arrasate. Presente. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Presente. Con 3 asistencias, presidente. Hay quórum, comisionado. Pueden ponerse de pie, por favor. Al existir quórum y siendo las 14 horas del día 17 de agosto del año 2018, queda abierta esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pueden tomar asiento, por favor. Gracias. Gracias. Solicito al secretario ejecutivo de lectura al orden del día. Con su permiso, comisionado presidente. Orden del día, sesión ordinaria número 30. Como primer punto, lista de asistencia y declaración de quórum. 2. Instalación de la sesión. 3. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 4. Lectura de la correspondencia recibida. Lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el 9 de agosto de 2018. Proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución de recurso de revisión número DAI 583-2018, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número DAI 595-2018 y su acumulado DAI 598-2018, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Macuspana. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número DAI 601-2018, promovido en contra del Consejo Municipal de Paraíso. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número DAI 607-2018, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Huimanguillo. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número DAI 610-2018, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Comalcalco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número DAI 616-2018, promovido en contra de la Secretaría de Seguridad Pública. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número DAI 619-2018, promovido en contra del Instituto Estatal de Cultura. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número DAI 622, promovido en contra del Instituto Estatal de Cultura. Muy bien, gracias. Proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número DAI 563-2018, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número DAI 602-2018, promovido en contra del Consejo Municipal de Paraíso. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número DAI 611, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Comalcalco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número DAI 614
2018, promovido en contra de la Secretaría de Educación. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número DAI 617-2018, promovido en contra del Instituto Estatal de Cultura. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número DAI 620-2018, promovido en contra del Instituto Estatal de Cultura. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número DAI 629-2018, promovido en contra de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo. Gracias. Proyectos a cargo de la ponencia del comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número DAI 552-2018, promovido en contra de la Fiscalía General del Estado. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número DAI 558-2018, promovido en contra del Instituto Estatal de Cultura. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número DAI 573-2018, promovido en contra del Tribunal Superior de Justicia. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número DAI 576-2018, promovido en contra del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número DAI 579-2018, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Emiliano Zapata. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número DAI 582-2018, promovido en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número DAI 585, promovido en contra del Instituto Estatal de las Mujeres. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número DAI 612-2018, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Huimanguillo. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número DAI 617-2018, promovido en contra del Instituto Estatal de Cultura. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión DAI 620-2018, promovido en contra del Instituto Estatal de Cultura. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número DAI 629, promovido en contra de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo. Proyectos a cargo de la ponencia de Jesús Manuel Argáez de los Santos. Sí, sí, ya lo leí. Es correcto. Es correcto. El 9. Correcto, sí. Análisis, discusión y aprobación en su caso del acuerdo que contiene la inclusión de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción como sujeto obligado, así como las modificaciones al padrón de sujetos obligados en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. Análisis, discusión y aprobación en su caso del acuerdo que contiene la creación del padrón de responsables en materia de protección de datos personales en el Estado de Tabasco, en términos de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados en el Estado de Tabasco. Análisis, discusión y aprobación en su caso de la autorización para la firma del Convenio General de Colaboración entre el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, asuntos generales,
clausura de la sesión y cita para la próxima. Muy bien, únicamente en relación al punto el punto relativo a los asuntos que presenta la ponencia 1, me excuso de conocer del curso de revisión DAI 583-2018 en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de acuerdo a lo previsto en la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos y la propia reglamentación de este instituto, para que lo tome en consideración, secretario. Con todo gusto. Una vez que ya hemos escuchado el orden del día que se propone para esta sesión, solicito al secretario ejecutivo que someta a consideración de este órgano colegiado el orden del día propuesto que acaba de dar a conocer. En votación económica se somete a consideración de este Pleno el orden del día propuesto. Quienes estén de acuerdo, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. El orden del día ha sido aprobado, comisionado presidente, con 3 votos a favor. Pasamos al punto 4 del orden del día, que se refiere a la lectura de la correspondencia recibida para el Pleno de este instituto. Y en virtud de no haber recibido documentación dirigida a este Pleno, solicito se dé por desahogado este punto para continuar con el desarrollo de la sesión. Pasamos al siguiente punto, el 5 del orden del día, que se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 9 de agosto de 2018, misma que fue circulada previamente a los integrantes de este Pleno para que expusieran por escrito sus observaciones. No habiéndose recibido ninguna observación, me permito proponer la dispensa a su lectura y con ello la aprobación de dichas actas, por lo que solicito al secretario ejecutivo que en votación económica someta a consideración del Pleno la propuesta antes señalada. En votación económica se somete a consideración de este Pleno la propuesta de dispensa de su lectura y aprobación del acta que se ha citado el comisionado presidente. Quienes estén de acuerdo, sírvense a manifestarlo levantando la mano. Comisionado presidente, ha sido aprobada la dispensa, la lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 9 de agosto del presente año con 3 votos a favor. En desahogo al punto 6 del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia a cargo de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada, se le concede el uso de la voz honorable comisionada para conocer las propuestas de su ponencia. Muchas gracias, comisionado presidente. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, comisionada Leida. Buenas tardes, comisionada Tere Luna. Buenas tardes a todos los asistentes. Gracias por estar con nosotros. Presento a consideración del Pleno 8 proyectos de resolución en 9 expedientes. El primero de ellos es el recurso identificado con el número 583-2018, que fue interpuesto en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. A este sujeto obligado se le requirió lo siguiente. Buenos días. Solicito el documento que contenga lo siguiente. Así lo dice la solicitud, comisionada. Yo pensé que estaba saludando. Lista con los nombres. Lo cortés no quita lo valiente. Así es, y lo aplica. Lista con los nombres de los egresados de la licenciatura en Derecho, fecha de ingreso y egreso a la licenciatura, fecha de examen profesional, la modalidad de titulación, separados por género, todos de la División Académica Multidisciplinaria de Los Ríos Tenosique, a partir de enero de 2012 hasta la presente fecha. Gracias. Como podemos advertir, es una respuesta muy sui generis, porque evidentemente alude a datos que no considero que estén en un documento, sino que estén disgregados, y él lo pide prácticamente un documento específico al pedimento. Bien, el sujeto obligado, a través de la unidad de transparencia, remitió el pedimento precisamente al área competente, y que resulta ser pues precisamente la División Académica de Los Ríos, que se encuentra en el municipio de Tenosique, Tabasco. El titular del área remitió la información, pero hizo un pronunciamiento en el sentido de que el nombre de los egresados de esta licenciatura es un dato personal que debía ser protegido. Y proporcionó la información restante del pedimento. El titular de la unidad de transparencia, que por cierto se encuentra con nosotros, realizó el procedimiento de clasificación. Por tal motivo, convocó al comité de transparencia y le hizo de su conocimiento el pedimento y la respuesta otorgada por el enlace.
Los integrantes de este colegiado analizaron y confirmaron la confidencialidad por lo que respecta al dato relativo al nombre de los egresados, señalando de que efectivamente pues sabemos que el nombre es un principal indicador de la identidad de una persona y que si no se contiene, no se posee el consentimiento de los titulares, no es factible su difusión. Y además ordenó que era factible proporcionar lo restante de lo requerido, toda vez que sin la identificación del nombre no era posible asociar la información con los estudiantes, con los egresados de esta licenciatura. Así, se realizó una tabla, una relación en Excel, donde se proporcionó únicamente los datos sin contar con el nombre de los egresados. Y por ello emitió un acuerdo parcial de disponibilidad. El particular se inconformó porque consideró que se le negó la información solicitada. Bajo el panorama expuesto, procedimos a analizar este recurso de revisión y advertimos que efectivamente el nombre de un egresado es un dato personal que debe ser protegido por el sujeto obligado en cuestión, en este caso por la UJAT, toda vez que es un dato personal, es un dato que evidentemente identifica plenamente a la persona y que evidentemente al no contar con el consentimiento expreso, libre e informado de los titulares de la misma información, no es factible su difusión. Por ello estuvo en lo correcto el Comité de Transparencia de haber clasificado como confidencial. También fue correcto que el sujeto obligado, a través del Comité de Transparencia, hubiera mandatado entregar la información restante que peticionó el particular y que en este caso se decidió de manera proactiva elaborar un documento específico con los demás requerimientos peticionados. Así tenemos que el archivo que proporcionó la UJAT es un archivo fácilmente descargable, legible, es un documento que es factible copiar, prácticamente podemos decir que está en un formato abierto porque permite la modificación y utilización de la información. Todo está muy bien. Ahora vamos a analizar el contenido de la información. Y en el contenido advertimos que hicieron falta datos. Es decir, dejaron algunas columnas en blanco. Hemos dicho que cuando se deja un espacio en blanco no significa que no se tiene la información. Se puede presumir que faltó el pronunciamiento. Y esta ambigüedad no permite tener certeza en la respuesta otorgada. Además, en algunas columnas, por ejemplo, en modalidad de titulación, se insertó una sigla que dice N/A. Aprobado. Sin pronunciarse, ¿qué significa? Puede ser no aprobado, no acreditado, No aplica. aplica, No en fin, asistió. no asistió. Puede haber un sinnúmero de hipótesis que se puede aludir con esa sigla. Por lo tanto, tampoco produce certeza esa información. Por todo ello, se modifica la actuación del ente público para efectos de que complemente la información en los términos citados en este proyecto. En el recurso acumulado 595-2018 y 598-2018, se acumularon en atención a que existe identidad del sujeto obligado, del solicitante y similitudes en sus pedimentos. Estos dos recursos fueron interpuestos en contra del municipio de Macuspana, Tabasco, a quien se le pidió textualmente lo siguiente. Recurso 595. Solicito copia en versión electrónica de todos los recibos de nómina timbrados XML en formato PDF de lo que va del año 2018. Y en el recurso 598 se dijo lo siguiente. Solicito copia en versión electrónica de todos los recibos de la compensación de la partida 1344 timbrados XML en formato PDF de lo que va del año 2017. Son solicitudes similares, uno en la nómina completa de 2017 y otro alude únicamente a un concepto que es la compensación, que es la partida 1344. Bien. En ambos casos, la titular de la Unidad de Transparencia, siguiendo el procedimiento que mandata el artículo 137 de nuestra Ley de Transparencia, remitió las peticiones a los enlaces competentes, que resulta ser en el caso de la nómina, la Dirección de Administración, y en el caso de la compensación, se lo remitió a la Dirección de Finanzas.
Ambos titulares, directores de estas áreas fueron uniformes y contestes al precisar que en virtud de que se tratan de datos personales, se tendría que restringir la información, ya que se trataba de información confidencial y no se contaba con el consentimiento de los titulares de la misma. Y con base en estas dos determinaciones, el titular de la unidad emitió un acuerdo de negativa por ser información confidencial. Evidentemente, es el motivo de inconformidad del particular. Procedimos a analizar estas dos respuestas y advertimos que evidentemente no le asiste la razón. Hemos dicho que la autoridad máxima al interior de un sujeto obligado en materia de clasificación de información resulta ser el Comité de Transparencia. Y en ese sentido, al recibir la respuesta de los enlaces, el titular debió haberlo comunicado al Comité de Transparencia para que fuera este órgano colegiado quien analizara y decidiera si se confirmaba o no se confirmaba la medida restrictiva de no dar a conocer información. Sin embargo, no siguió el procedimiento que mandata el artículo 143 de nuestra norma y evidentemente pues el procedimiento no está ajustado a derecho. Fue una determinación unilateral por parte de la dependencia. En el proyecto se analiza la naturaleza de la información, lo que hemos señalado en diferentes resoluciones, en diferentes sesiones. Se trata de un documento que ejemplifica el mecanismo de rendición de cuentas, porque se da a conocer la erogación de recursos públicos. Es un documento que contiene precisamente por esa cuestión de erogar recursos públicos en información pública. Sin embargo, también hemos señalado en diversas resoluciones que no es absoluto el derecho de acceso a la información, sino que contiene dos figuras restrictivas que resultan ser la de reserva y la de confidencialidad. Y en el caso específico, hemos advertido que en un recibo de nómina hay datos personales que no se tornan públicos, sino que siguen conservando este estatus, como resulta ser las deducciones oficiales, particulares, no oficiales del particular, resulta ser el Registro Federal de Contribuyentes, el RFC, pues la CURP, en algunos casos incluyen este dato, otros incluyen el número de empleado, que también identifica la base de datos con el que se maneja los servidores públicos. En fin, es un documento de naturaleza parcialmente pública y por ende debe haber sido sometido a la competencia del Comité de Transparencia, lo cual no se hizo. Pero además, el pedimento le agrega un ingrediente más, solicita los recibos que estén timbrados. De acuerdo al Código Fiscal de la Federación, específicamente en su artículo 29, dispone cuándo se timbra un documento y señala que cuando un patrón realiza pagos por prestación de servicios laborales a un trabajador, forzosamente tiene que dárselo a conocer, evidentemente, al sistema de administración tributaria. Para que sea esta autoridad la que reciba, registre, revise que efectivamente se está pagando el impuesto sobre la renta correspondiente y al momento en que da por válido esta información, genera una cadena, un folio digital, que es una clave de números alfanuméricos, y esto significa el timbrado. El hecho de que la autoridad, en este caso fiscal, tenga conocimiento del pago de una prestación de servicios y la retención correspondiente del impuesto, en este caso el impuesto sobre la renta. Y esa es la característica adicional que agregó el particular. Aquel documento que ya hubiera sido puesto del conocimiento de la autoridad fiscal y que contenga evidentemente el sello, que es lo que va a evidenciar que efectivamente ya está timbrada la información. Por lo tanto, evidentemente se revoca la actuación de este ente público, no se siguió el procedimiento de clasificación y en el proyecto se le hace saber los lineamientos que deberá atender para poder dar debido cumplimiento a este pedimento informativo. Los recursos 601-2018 y 607-2018, aun cuando no son del mismo sujeto obligado, es información similar, lo pedido, y también el procedimiento es similar. Por lo tanto, la resolución también, la propuesta que se propone también es similar. Y los voy a señalar de manera conjunta. En el 601 se le requirió al municipio de Paraíso el anexo técnico del convenio específico de adhesión para el otorgamiento del Fortasec años 2016 y 2017 de ese municipio de Paraíso. En el 607 se le requirió al municipio de Huimanguillo el mismo anexo técnico
del convenio específico de adhesión para otorgamiento del Fortasec 2016 y 2017 de ese municipio de Huimanguillo. En ambos casos se remitió a direcciones electrónicas. Paraíso lo hizo a su link que dirige a los estrados electrónicos de su portal de transparencia y Huimanguillo remitió a la dirección electrónica del Secretariado Ejecutivo Nacional del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En ambos casos no hizo pronunciamiento alguno los sujetos obligados, sus unidades de transparencia ni su comité de transparencia, si en el contenido de esta información existía algún dato de naturaleza restringida. En base a este panorama, analizamos en primer lugar la naturaleza de la información. Concluimos que dentro de los anexos técnicos, porque los revisamos, los analizamos, se actualizan 4 causales de reserva a saber, que se encuentran descritas en nuestra ley de transparencia, específicamente en el artículo 121 y que consisten en la fracción primera, que se refiere a aquella información que pueda poner en riesgo la paz, el orden público, la seguridad pública. También advertimos que se actualiza en el sumario la fracción 4, que alude que debe restringirse aquella información que pueda afectar la vida, la integridad y la salud de una persona. También se actualiza la fracción 13ª, que señala que cuando hay una disposición legal que expresamente le señale el carácter de ser reservada. Y por último, también advertimos que se actualiza la causal 17ª, que alude que se trate de aquella información de servidores públicos que pertenezcan al ámbito de la seguridad pública, como resulta ser en este caso. En los 2 proyectos analizamos de qué manera debe actualizarse, cómo se debe razonar estas causales a la luz de los lineamientos en materia de clasificación y desclasificación de la información. Así decimos cómo se puede hacer la motivación y con base en este panorama analizamos lo actuado por los sujetos obligados, en donde, como ya mencioné al inicio, no hubo estudio del procedimiento de la clasificación de la información. Por lo tanto, en ambos asuntos se revoca la determinación adoptada por el sujeto obligado y se le instruye a que elabore los acuerdos de reserva a la luz del Comité de Transparencia, siguiendo las directrices señaladas en ambos proyectos. En el recurso 610-2018 se le peticionó al municipio de Comalcalco, Tabasco, el listado del impacto real de la homologación de seguridad pública del municipio de Comalcalco, Tabasco, de los recursos Fortasec 2016 y 2017 ante ese municipio. Bien, es un recurso que también ya hemos resuelto, ya en varias ocasiones, las 3 ponencias nos hemos pronunciado, las 3 ponencias hemos sido uniformes en ese sentido y este asunto tampoco es la excepción. Analizamos, en este caso, la naturaleza de la información. Cabe señalar que el sujeto obligado no dio respuesta, fue omiso durante la tramitación de la solicitud y durante la substanciación del recurso. Por lo tanto, es fundado el agravio vertido por el particular. Y en la naturaleza de la información le decimos al particular que podría actualizarse la causal de reserva prevista en el al sujeto obligado, la causal de reserva prevista en el artículo 121, fracción 13ª, que es la que alude que se debe restringir aquella información que una ley expresamente le otorgue ese carácter, en virtud de que no sabemos qué información podría contener el documento del interés del particular. Por lo tanto, es fundado este alegato. En el recurso 616-2018, se le requirió a la Secretaría de Seguridad Pública el número de elementos policíacos asignados a la seguridad de funcionarios públicos y su familia, del 2012 al 2018. Inicialmente hubo una omisión del ente público para dar respuesta. Durante la substanciación compareció el ente y aportó una nueva actuación que consistió en un acuerdo de reserva y donde restringió la totalidad de la información requerida por el particular. Procedimos a analizar esta actuación, precisamente siguiendo el parámetro de la reserva de la información, y en primer lugar advertimos que lo requerido en la naturaleza de la información es precisamente reservada, tal como lo señaló el propio sujeto obligado. Se actualizan en este caso las fracciones 4ª, 13 y 17ª, que son similares a las que comenté hace un momento, y en el estudio de la naturaleza se le hace saber de qué manera puede acreditarse estas causales. Ahora bien, en cuanto a la actuación, evidentemente se advierte que hubo interés del sujeto obligado de cumplir con este procedimiento porque se convocó al comité, el comité sesionó, emitió su acuerdo de reserva. Sin embargo, hemos advertido en las actuaciones de los sujetos obligados que confunden
Una cuestión es el acta donde se aprueba la confirmación de una información como reservada y otro es el acuerdo de reserva en sí. Son dos insumos informativos y por lo regular lo hacen uno solo. Y esto no es seguir adecuadamente el procedimiento de clasificación. Pero además, cuando se alude al acuerdo de reserva, es imperativo que en primer lugar los sujetos obligados se pronuncien respecto a si en autos se acreditan las causales de reserva. No pueden analizar la prueba del daño si no sabemos si en autos se acreditan las causales por las cuales voy a restringir la información. Y me explico mejor. En este caso, en específico, se requirió el número de elementos policíacos. Hemos dicho que de acuerdo al artículo 110 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, todas las bases de datos relacionadas con los policías, con seguridad pública, es información reservada por mandato de esa ley general. Esta restricción se recae también en nuestra ley local en materia de seguridad pública. Y los lineamientos nos dicen que para poder restringir la información con base en esta causal, es necesario precisar que la información restringida encuadra dentro del precepto legal que se invoca. ¿Y qué tiene que hacer aquí el Comité de Transparencia? Razonar. Y decir, bueno, en el caso en específico, el particular requirió conocer el número de elementos asignados a los servidores públicos. Evidentemente se trata de información relacionada con personal adscrito en materia de seguridad pública. Y en ese sentido, el artículo 110, párrafo fulanito de la Ley General del Sistema Nacional establece con claridad que la información que esté relacionada con el personal de seguridad pública es información que debe ser restringida y no debe estar al uso del público en general. Ya me acreditó que esa causal sí está actualizada en el sumario. Ahora sí, voy a analizar la prueba del daño. Pero no sucede así. Y eso fue lo que sucedió aquí. No analizó de qué forma se actualizaron las causales de reserva, entró a la prueba del daño y evidentemente se tiene que modificar. La propuesta del proyecto es modificar la actuación del Comité de Transparencia para efectos que sigan las directrices que se precisan en este proyecto. En el recurso 619-2018 se le pidió al Instituto Estatal de Cultura, solicito inversión electrónica y datos abiertos, el presupuesto autorizado y ejercido para la Feria Tabasco y los festivales realizados durante todo el sexenio del Instituto Estatal de Cultura desglosado por partida de gasto. Datos abiertos, es decir, que se le proporcione un archivo que pueda ser reutilizado por el particular. Además, pidió datos estadísticos, datos cuantitativos, que a simple vista no se advierte que pudiera contener información restringida. Por lo tanto, es información requerida, es información pública. Bien, el ente público emitió un acuerdo de disponibilidad en el cual entregó en formato digital abierto tablas en donde vienen por años la información que a su juicio consideró atendía el interés informativo del particular. El particular se inconformó porque dijo que no visualiza la información. Procedimos al estudio de lo peticionado. Así tenemos que, como ya les comentaba, es una información de naturaleza pública netamente y antes de entrar al estudio del procedimiento adoptado por el sujeto obligado, analizamos el agravio porque él dice que no se visualiza la información y advertimos en los distintos programas que podemos descargar los archivos, en todos ellos es información visible, descargable, reutilizable, completo. Por lo tanto, el agravio vertido por el particular en ese sentido es infundado. En cuanto a la actuación del ente público, como les decía, fueron varias tablas que proporcionó. Y aquí cabe señalar que la petición señaló todo el sexenio, ¿no? Así tenemos que en el 2013 informó que hubieron 4 festivales más la feria. 2014, 5 y la feria. En todos hubo la feria. Todos sabemos que la feria, hecho público y notorio, sí se llevó a efecto, ¿no? Entonces, ya no voy a pronunciar la feria, pero todos los años hubo feria. 2014, 5 festivales, 2015, 6, 2016, 5 festivales, me refiero, 2017, 5 festivales, y en 2018 no se dijo nada. No hubo pronunciamiento. La omisión no significa que no hubo, la omisión significa que no contestó. Y aquí puede ser que no haya habido festivales, es válido, pero tiene que pronunciarse, es decir, no se realizaron festivales de ningún tipo en este año. No hubo omisión.
Por lo tanto, es evidente que está incompleta la información y por tanto se modifica la actuación del ente público. Y por último, en el recurso 622-2018 se le pidió también al Instituto Estatal de Cultura lo siguiente: ¿cuáles son los retos de la transparencia en este sujeto obligado? ¿Es acceso a la información pública? Si hiciera un examen, ¿aprobarían o no aprobarían? Evidentemente, consulta. No es el ejercicio del derecho de acceso a la información. Sin embargo, el ente público no lo advirtió. Admitió a trámite el pedimento informativo y así emitió un acuerdo de disponibilidad donde la propia titular fue la que respondió. Sin embargo, no lo digitalizó completo. El acuerdo está incompleto, no se visualiza adecuadamente y el particular su alegato va en el sentido de que no corresponde a lo solicitado. Durante la sustanciación del recurso compareció el ente público y efectivamente reconoció que por un error no se digitalizó de manera completa el acuerdo y por lo tanto emitió una nueva actuación con el fin de sobreseer este recurso. Y así tenemos que en este acuerdo complementario, quien responde a la petición es la propia unidad de transparencia, sustentándose para ello en el artículo 50 de nuestra ley de transparencia, que precisamente señala las atribuciones y funciones que debe tener el titular de la unidad. Razonando en el sentido de que precisamente es la unidad la encargada precisamente de aplicar las disposiciones de la ley en el sujeto obligado. Para tal efecto, hizo una serie de pronunciamientos, 3 párrafos en donde dice cuáles son los retos que van a implementar el sujeto obligado en esta materia, entre las que destaca el de servir un vínculo entre los particulares y la institución, que al ser una materia nueva, tiene como principal reto, la de difundir la ley, la de lograr que las áreas administrativas entreguen la información peticionada y, en fin, una serie de pronunciamientos en ese sentido. Como lo pedido es un pronunciamiento y la unidad está pronunciando sobre el particular, se sobresee la actuación del ente público. Y con ello, presidente, comisionada, concluye mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Solicito al secretario ejecutivo con la reserva del asunto de mención, somete a consideración las propuestas de los proyectos de resolución que han sido presentados por la titular de la ponencia 1. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados, con excepción del asunto relativo a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Y tratándose de la excusa presentada por el comisionado presidente del recurso de revisión número DAI 583-2018, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día, el 7º, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate. Se le concede el uso de la voz, honorable comisionada, para conocer las propuestas respectivas. Gracias, presidente. Comisionada Tere Luna. Buenas tardes. A quienes nos acompañan, buenas tardes. Me permito someter a consideración de este Pleno 7 proyectos de la siguiente manera. El 563 en contra del Ayuntamiento Municipio de Jalpa de Méndez se revoca. El 602 en contra del Consejo Municipal de Paraíso se revoca. El 611 en contra del Ayuntamiento del Municipio de Comalcalco se revoca. El 614 en contra de la Secretaría de Educación se declara fundado. El 617 en contra del Instituto Estatal de Cultura se revoca. El 620 contra el Instituto Estatal de Cultura se confirma y el 629 en contra la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo se declara fundado. Efectivamente, al Partido del Trabajo, PT, le solicitaron la siguiente información.
Solicito me proporcione el vínculo electrónico donde se encuentran las solicitudes de Infomex del año 2018. Evidentemente, el sujeto obligado notificó el paso como una información de carácter público. Sin embargo, no hubo la respuesta como tal, no hubo el acuerdo en donde se pudiera notificar cuál era la respuesta terminal. Si bien es cierto que las solicitudes de información, de hecho, son de carácter público, lo cierto es que la ley actual no tiene el imperativo para las unidades de transparencia de subir las solicitudes de información. Normalmente las unidades de transparencia las hacemos en nuestro portal de manera proactiva, de tal manera que al no existir una respuesta contundente de parte de este sujeto obligado, pues se declara fundado para efectos de que se pronuncie, en todo caso, en este sentido, de dar la información que tiene a sus manos. Si tiene 5 solicitudes del año 2018 o 20, pues lo tendría que dar en razón de la omisión de dar una respuesta, aunque no tenga la obligatoriedad de publicarlo. El siguiente recurso de revisión es el 620 en contra del Instituto Estatal de Cultura. Aquí la solicitud versa sobre versión electrónica de las facturas de gasto de renta de vehículos particulares por razones sociales con sus respectivos importes de este sexenio. Favor de incluir los gastos de los organismos que dependan de su dependencia en caso de existir. Hay una respuesta contundente de la Coordinación de Administración donde informa que este Instituto de Cultura no ha autorizado renta de vehículos particulares por razones sociales correspondiente al ejercicio 2013-2018. Y pues al ser una respuesta de carácter claro, directo y definitivo, sencillamente se confirma la actuación del Instituto Estatal de Cultura. Nada más un comentario, comisionada. Tiene el uso de la voz, comisionada. Adelante. Siguiendo la formalidad, presidente. Ajá. 600, ¿el sentido que dijo ahí fue fundado o revoca? Fundado. 611. Ah, Es el silencio, ¿verdad? revoca. Revoca. ¿Revoca? Sí. Es que en el proyecto me parece fundado. Entonces, 611. Sí, 611 está como fundado, ¿no? sí. Nada más quiero claridad por el sentido que estamos aprobando, nada más. ¿Qué? No está María, ¿verdad? No está. Ese revoca. ¿Es revoca? Ok. Revoca. Muy bien. Nada más. Y el 14 es fundado, El 14 es fundado. de educación. Ujú. Es el único. Ok. El 611 es revoca, ¿verdad? Ok, 611, María, es el tuyo, se revoca, ¿no? 611 revoca. Ajá. ¿Qué? 611 confirma es todos. contra el Ayuntamiento de Comalcalco. Y el otro es de La propuesta es Alejandra. revoca. Sí. 114 contra la Secretaría de Educación es fundado. Es que Sí, está así mal. lo leí en el documento. Ok, sí, lo que pasa es que tuve el dato equivocado, Ok. entonces En el digamos el punto nada más. Acá. Que los dos, porque Aquí está el error entonces. ese no- el 611 y el de Alejandra, Está al revés. Entonces la lista está. Bueno, ratifico entonces. ujú. El Comalcalco silencio. Entonces 611 fundado y 614 revoca. 614 es revoca. Hay un error, secretario ejecutivo, en la lista. Ujú. Entonces se reinvierte en el caso del 611, se declara fundado. El 614 de la Secretaría de Se revoca. Educación se revoca. Dicho lo anterior, ratificamos la lista, Sí, muy bien. sobre todo por los efectos Sí, del por los sentido. efectos de los sentidos, por eso es importante. Y las tres ponencias tenemos los proyectos de Los nosotros proyectos. y podemos precisamente
con sustento en ello, poder hacer el pronunciamiento. Se hace la ratificación, mi Muy bien, comisionada. Adelante. Ok, adelante. ¿Queda todo? Sí, ya concluimos. Muy bien. Una vez que hemos escuchado los proyectos de resolución que presenta la titular de la ponencia 2, solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este pleno los proyectos en cuestión. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de proyectos de resolución presentados por el comisionado, por la comisionada Leida López Arrasate, comisionada Teresa de Jesús Luna Posada, A favor. comisionada Leida López Arrasate, A favor. comisionado Jesús Manuel Argáez de los A Santos. favor. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Pasamos al siguiente punto, el octavo del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución a cargo de la ponencia 3. Presentamos el recurso de revisión 552 en contra de la Fiscalía del Estado, se propone sobreseer. El recurso de revisión 558 en contra del Instituto Estatal de Cultura, se propone revocar. El recurso de revisión 573 en contra del Tribunal Superior de Justicia, se propone revocar. El recurso de revisión 576 en contra del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se propone revocar. El 579 es promovido en contra del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, se declara fundado. El recurso de revisión 582 promovido en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se modifica. El recurso de revisión 585 promovido contra el Instituto Estatal de las Mujeres se propone revocar. Y el recurso de revisión 612 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Huimanguillo se declara fundado. Son los proyectos de resolución que presenta la ponencia a mi cargo el día de hoy. Comento el 585 contra el Instituto Estatal de las Mujeres. Aquí le hicieron una pregunta que ha estado llegando también a otros sujetos obligados, a varios sujetos obligados. Dice, por este medio solicito información sobre los principales padecimientos y enfermedades que presentan los migrantes extranjeros y por los cuales solicitan la apertura del seguro popular para migrantes, respetando la protección de datos personales y nombres, esto con respecto al periodo de los años 2015-2018, señalando los países de procedencia. Considero que dicha información tiene una pertinente respuesta mediante los registros que las siguientes dependencias públicas presentan: Secretaría de Gobernación, Secretaría de Salud, Comisión Nacional de Protección Social, en Salud, Desarrollo Integral de la Familia, Sedesol, Secretaría del Trabajo y Previsión Social y Mujeres en el Estado de Tabasco. Aunque aquí está nombrando la pregunta instituciones federales como si fuesen locales, aunque hay delegaciones, aquí hubiera cabido una prevención incluso por parte del sujeto obligado. En lo que es la actuación del sujeto obligado propiamente hablando, vamos a ver que en este sentido obran en autos, se puede advertir que atendió la solicitud de información mediante un proveído que denominó Acuerdo de Orientación bajo el número de expediente IEN UT 29-2018, y bueno, en él comunicaba precisamente que no era este sujeto obligado competente para conocer del asunto, se declaraba una incompetencia de la información requerida en virtud de que dentro del marco normativo interno que regula al Instituto Estatal de las Mujeres no existe atribución legal alguna que le permita generar, poseer o custodiar la información requerida por la solicitante. La declaración de incompetencia está contenida en el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, el cual dispone que cuando las unidades de transparencia determinen la notoria incompetencia por parte de los sujetos obligados dentro del ámbito de su aplicación,
Para atender la solicitud de acceso a la información, deberán comunicarlo al solicitante dentro de los 3 días posteriores a que se recibe la solicitud. Situación que en este caso aconteció. El sujeto obligado, una vez que tiene conocimiento de que la autoridad es competente, debe de hacerlo saber al solicitante mediante un acuerdo fundado y motivado. Sin embargo, esta determinación de incompetencia debe ir previamente aprobada y avalada por el Comité de Transparencia de cada sujeto obligado, situación que no aconteció en este asunto, ya que en auto se advierte que el sujeto obligado no convocó al Comité de Transparencia para que avalara su determinación de incompetencia y por lo tanto no se efectuó el acta del Comité de Transparencia respectiva y en consecuencia el acuerdo de declaración de incompetencia, tal como lo señala el artículo 48, fracción segunda, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. Por lo tanto, en este sentido, pues es interesante porque efectivamente es incompetente para conocer del asunto, pero por una cuestión de carácter procedimental y al no solicitarle el titular de la unidad la incompetencia al Comité de Transparencia, pues se revoca la actuación del sujeto obligado para que haga el procedimiento adecuado de conformidad como lo marca la propia ley. Y pues realmente aquí es una cuestión de carácter procedimental, por la cual se revoca la actuación del sujeto obligado. Por mi parte sería todo, secretario. Le solicito que someta a consideración de este honorable pleno los proyectos de resolución que han sido presentados. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de proyectos de resolución presentados por el comisionado presidente. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Muchas gracias, secretario. Pasamos al siguiente punto del orden del día, el 9º, que es relativo al análisis, discusión y aprobación en su caso del acuerdo que contiene la inclusión de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción como sujeto obligado, así como las modificaciones al padrón de sujetos obligados en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. A este respecto, es importante señalar que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal es un organismo descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión, de apoyo técnico del Comité Coordinador del Sistema Estatal, mismo que obedece a lo que señala el Decreto 106 de fecha 15 de julio del año 2017, en esa virtud y derivado del proceso de mejoras continuas que este instituto lleva a cabo de manera permanente y de actualización, obviamente, a los documentos normativos del ámbito de su competencia para que estos se encuentren debidamente actualizados. En consecuencia, se propone al Pleno la aprobación de dicho acuerdo para que pues ingrese a la lista de los sujetos obligados, en este caso la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, y de ser así, pues ya tendríamos 105 sujetos obligados en el Estado de Tabasco. Si alguien desea hacer uso de la voz con relación a este punto. Sí, hacemos un comentario. Tiene el uso de la voz la comisionada Tere Luna. Totalmente de acuerdo con esta propuesta que nos formula el presidente. Evidentemente, hemos dicho que de acuerdo a la definición de sujeto obligado que señala nuestra ley de transparencia, es aquel poder, aquella instancia, aquella dependencia que reciba y ejerza recursos públicos o que ejerza actos de autoridad. En el caso específico, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción pues cumple con los 2 requisitos. Recibe y ejerce recursos públicos y ejerce actos de autoridad. Es una instancia oficial creada mediante ley y por lo tanto evidentemente se convierte en un sujeto obligado de la Ley de Transparencia. Completamente de acuerdo. Muchas gracias.
Le solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este órgano colegiado la propuesta referida con antelación lo anterior en término de lo establecido en el artículo 22, fracción 11ª y 13ª del reglamento interior de este órgano garante. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno la propuesta antes presentada. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, la inclusión de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción y la modificación al padrón de sujetos obligados antes referida ha sido aprobada en sus términos con 3 votos. Por unanimidad. Muchas gracias. Correcto. Secretario, pasamos al desahogo del punto 10º del orden del día, relativo al análisis, discusión y aprobación en su caso del acuerdo que contiene la creación del padrón de responsables en materia de protección de datos personales en el Estado de Tabasco. Esto, obviamente, en términos de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados en el Estado de Tabasco, cuyo objeto es establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales en posesión de sujetos obligados en el orden estatal y municipal. Es por ello que el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga la citada ley, independientemente de las otorgadas en las disposiciones aplicables, definiendo como responsable a los sujetos obligados que deciden y determinan los fines, medios y demás cuestiones relacionadas con determinado tratamiento a los datos personales. En esa virtud y derivado de procesos de mejoras continuas que este instituto lleva a cabo de manera permanente en los documentos que norman la actuación del ámbito de su competencia debidamente actualizados, en consecuencia se propone al Pleno la aprobación de dicho acuerdo. Si alguien desea hacer uso de la voz, Sí, deseo comisionada hacer uso de la Luna, voz. tiene usted el uso de la voz. Gracias. De igual forma, es imperativo contar con un padrón de responsables. Antes de continuar, debo decir que de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados, los responsables son los sujetos obligados. Simplemente que en esta norma se le cambia la denominación como responsables. Y aquí hay una acotación distinta, diferente a la Ley de Transparencia. Hemos dicho que los sujetos obligados son todos aquellos que reciben y ejercen recursos públicos o ejercen actos de autoridad. Pero en materia de datos personales, se sustraen de esta definición de sujetos obligados aquellas personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos, personas físicas o morales, o que realicen actos de autoridad. Así tenemos que dentro del padrón de sujetos obligados hay 4 sujetos que son empresas de participación estatal mayoritaria. Ellos no se van a regir por la ley de datos, se van a regir por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Y me refiero precisamente a EBT, que es una empresa de participación estatal mayoritaria. Espectáculos Cambio Global. deportivos. Cambio Global, que hay otro sujeto obligado, que es una asociación civil. Espectáculos deportivos. Espectáculos Deportivos de Tabasco, que es una sociedad anónima con capital del gobierno del estado. Y por último, Administración portuaria. Administración Portuaria Integral de Tabasco, que también es una sociedad civil. Ellos 4 van a quedar desagregados de nuestro padrón de responsables y aquí está incluido el nuevo sujeto obligado que acabamos de aprobar hace unos momentos, que es la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, que por sus siglas se conoce como CESEA. Bien, 101 responsables en este padrón y que van a tener como encomienda pues, el cumplimiento de las disposiciones que señale la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Tabasco y que será nuestro próximo escenario de cumplimiento, de revisión de sus actuaciones. Por lo tanto, celebro que tengamos la definición de quiénes son las instancias que tienen la obligatoriedad de cumplir con esta norma tabasqueña. Gracias, presidente. Comisionada Leida tiene el uso de la voz. Como bien ha marcado aquí la comisionada, nada más
Agregar que le felicito porque ese trabajo es una propuesta de la comisionada Tere Luna en materia de la ley de datos personales. Gracias. Muy amable, comisionada. Pues sí, realmente tenemos un gran reto en materia de protección de datos personales. Sin lugar a dudas, la capacitación tiene que incrementarse también en esta materia. El tratamiento por parte de los sujetos obligados, generalmente la costumbre es de acceso a la información, pero ahora tendríamos que distinguir claramente cuando se trata de una solicitud de derecho ARCO y cuando estamos hablando de una solicitud de acceso a la información. Entonces, realmente reconocemos aquí el esfuerzo que se ha hecho a través de la propia ponencia 1 para sacar adelante Gracias. este importante proyecto de protección de datos personales. Gracias. Bueno, le solicito en este caso al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este pleno la propuesta antes presentada. En votación nominal se somete a consideración de este pleno la propuesta antes presentada. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. ¿A favor? Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, el acuerdo que contiene la creación del padrón de responsables en materia de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en el estado de Tabasco ha sido aprobado en sus términos con 3 votos a favor. Pasamos al punto 9, que es el relativo al análisis, discusión y aprobación en su caso de la autorización para la firma del Convenio General de Colaboración entre el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, y en virtud de lo establecido por las fracciones 10ª, 13ª, 15ª, 16ª, 17ª y 38ª del artículo 45 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, la cual señala que dentro de las atribuciones que tiene este instituto está la de llevar a cabo la celebración de convenios y acuerdos para el debido cumplimiento del objeto de la ley de la materia. En ese sentido, resulta conveniente autorizar la firma de dicho convenio general con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción para efectos de garantizar el derecho humano de acceso a la información y la de protección de datos personales de los particulares, así como la promoción de la cultura, de la transparencia y el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. Ya en el punto anterior, en unos puntos anteriores, ya se aprobó para que forme parte del padrón de sujetos obligados el CCA, y ahora estamos en el punto para aprobar un convenio de colaboración. ¿De qué manera? Pues a través del software que se ha creado por parte de esta institución para el portal de transparencia, para que pueda cumplir con las obligaciones que señala la ley para este sujeto obligado. Si alguien desea hacer uso de la voz en relación a este punto, de no ser así, le solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este órgano garante la propuesta antes señalada, lo anterior en términos de lo establecido en el artículo 22, fracciones 5ª y 15ª del reglamento interior de este órgano garante. En votación nominal se somete a consideración de este pleno a la propuesta antes presentada. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, ha sido aprobada la autorización para la firma del Convenio General de Colaboración entre el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales, con 3 votos a favor. Muchas gracias. Pasamos al desahogo del punto
12º, que es el asuntos generales, ya que se trata de una sesión de carácter ordinaria. Aquí comunicar que ya en el portal del ITAID podemos encontrar el Plan de Acción Local de Gobierno Abierto. Ya se llevó a cabo la firma del mismo con el representante del Gobierno del Estado y la representante de la sociedad civil organizada y el órgano garante, y también la facilitadora, que es parte de la academia en el Estado. Y bueno, este es un plan de acción que va enfocado a dar seguimiento a las becas del nivel superior, un programa de becas de nivel superior que tiene la Secretaría de Educación Pública, y el segundo tiene que ver con la distribución de los medicamentos y también con los currículums vitae de los médicos de los hospitales de tercer nivel en el estado de Tabasco, que de acuerdo con la información que nos proporciona la propia Secretaría de Salud, que ha estado participando en Gobierno Abierto, son 4. Es el Hospital de la Mujer, es el Hospital Juan Graham Casasus, el Hospital Rovirosa y también el Hospital del Niño, doctor Rodolfo Nieto Padrón. Entonces ya el Gobierno Abierto no es otra cosa que transparencia proactiva, es decir que en este caso a mutuo propio el sujeto obligado entrega información y abre datos relacionados con los temas que hemos señalado, más allá de lo que está obligado por la propia ley, pero lo hace dentro del programa de Gobierno Abierto y dentro de lo que es la transparencia proactiva. Entonces, de los 6 pasos que incluye el programa de Gobierno Abierto, vamos por el 5º, y a partir de la firma, que fue el día 14, se tiene precisamente un año para poder dar los resultados del propio programa. Entonces es inédito también en el Estado el que se lleve a cabo un ejercicio, este primer ejercicio de Gobierno Abierto. Es la primera vez que se da en la entidad, y bueno, pues es muy importante e interesante que forma parte de la Alianza de Gobierno Abierto, en la que participan 60 países alrededor del mundo, y qué bueno que se suma el Estado de Tabasco en este tipo de ejercicios. En asuntos generales, si alguien más desea hacer uso de la voz, la comisionada Leida López Arrasate tiene el uso de la voz. Bueno, yo sí quisiera hacer un exhorto muy respetuoso a los sujetos obligados, porque con el corte de la carga de información vemos que los 5 sujetos obligados que llevan, digamos que el mayor número de carga, es el Tribunal Superior de Justicia, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Desarrollo Social, el Comité Estatal del Partido de la Revolución y el ICET. Sin embargo, lamentablemente vemos que los ayuntamientos y 2 partidos políticos tienen 0 carga de información cuando son parte de las obligaciones de transparencia. A mí me parece que ya estamos en el 2º trimestre que debieron de haber publicado, y me refiero específicamente al Ayuntamiento de Zapata, Jalpa de Méndez, Jonuta, Tacotalpa, Teapa, Tenosique, la Comisión Ejecutiva Estatal del PT y el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional. Me parece que ya tendrían la obligatoriedad de tener la información de obligaciones de transparencia y no lo están haciendo. Y sobre todo los ayuntamientos que concluyen también su ejercicio fiscal, me parece que a la par de esto debemos hacer un exhorto para decirle que son obligaciones de transparencia por mandato de ley tener su información actualizada. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Comisionada Luna. ¿Deseo hacer uso de la palabra? Adelante, comisionada. Gracias.
Agradezco a sus palabras hace un momento del trabajo que se está realizando y que se va a implementar en materia del cumplimiento de la Ley de Protección de Datos. Cabe señalar que es un proyecto que estamos presentando ya el cumplimiento de la ley de esta materia, que es un gran derecho, y con ello, a partir de la próxima semana arrancaríamos con la campaña de protección de datos personales. Tu información es valiosa, cuídala. Este trabajo fue posible realizar con el apoyo de la Dirección de Capacitación y Vinculación a cargo del director Arturo Peña, del apoyo del licenciado Jaime, que es el director jurídico, que también estuvo con nosotros, de Luis Fernando García León, que también trabaja en la ponencia primera y estuvo con nosotros en esta búsqueda de la mejor manera de implementar la ley en nuestro estado. Ello nos orilló a crear la agenda en materia de la implementación de la ley. En primer lugar, tenemos que es la ley de datos. Así tenemos que nuestra propia normativa señala que esta ley va a establecer bases, principios y procedimientos para garantizar que el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales en posesión de los responsables. Y este análisis que se hizo la norma establece una serie de obligaciones a los responsables. La primera de ellas es contar con un aviso de privacidad, que es el reflejo del principio de información que todo sujeto debe dar a conocer. Es decir, el imperativo de que a través de un documento se dé a conocer el tratamiento que se le va a dar a los datos personales que aporte a la institución cualquier persona, incluyéndonos como servidores públicos. El aviso de privacidad señala la norma que deben ser dos, el integral y el simplificado. El integral es el completo, es el que abarca cada uno de los puntos que mandata la norma, y el simplificado es aquel que es el resumen y mandata y te reubica y te ubica al completo, al integral. La norma no define si deberá existir un solo aviso de privacidad. En materia comparada con otras instituciones, inclusive con el propio INAI, se señala que podrán haber tantos avisos de privacidad como tratamientos de datos personales existan. En materia de competencia de este órgano garante, consideramos que pueden haber avisos de privacidad conjuntos. Es decir, sobre un tema pueden varios sistemas relacionados con el mismo tema, con que exista un solo aviso de privacidad que abarque todos los puntos de esos sistemas, se podrá cumplir con la norma. Al efecto, es imperativo que todos los sujetos, todos los responsables a esta altura tengan el aviso de privacidad, porque ya hubo un taller, pero lo vamos a retomar en la agenda que ahorita les voy a presentar a consideración. Entonces, la primera gran obligación de los responsables, contar con avisos de privacidad. Y estos avisos de privacidad deben darse a conocer a los particulares, porque no tendrán ningún objeto poseerlos, elaborarlos, si no se difunden. Para ello, el Sistema Nacional de Transparencia emitió lineamientos en materia de medidas compensatorias, que no son otras cosas más que mecanismos alternos de difusión de estos avisos de privacidad, y que es todo un procedimiento que los entes públicos deberán realizar ante este órgano garante. Es otro tema de capacitación que vamos a ver más adelante. El imperativo de contar con documentos de seguridad, que es un documento ambicioso, ya que alude prácticamente a 12 puntos y en los que se debe dar a conocer el análisis de riesgo, el análisis de brecha, el inventario de datos personales que se tienen, la capacitación que se vaya a aportar a los integrantes del propio ente. En fin, es un documento que describe y da cuenta de lo que sucede al interior de un responsable en materia de protección de datos personales, incluyendo las medidas de seguridad físicas y tecnológicas para la protección de dicha información. También la ley prevé un mecanismo, un procedimiento relativo a la notificación de vulneraciones de los datos personales. Es un procedimiento nuevo, innovador, y que consiste que cuando un responsable advierta la fuga de información de un dato personal, deberá realizar todo un procedimiento, entre ellos comunicárselo al titular, dueño de la información, para que a su vez tome las previsiones correspondientes, y a este ente, a este órgano garante, precisamente para conocer
En consecuencia, ¿cuáles van a ser las acciones de resarcimiento para evitar mayores daños al dato personal que fue vulnerado de la persona física titular de la información? La ley alude a una serie de acciones preventivas que se deberán también ponderar y realizar por parte de los responsables, entre las que se encuentran la implementación de mejores prácticas en la custodia de los datos personales, presentaciones a este órgano garante de evaluaciones de impacto, así como, en su caso, la designación de un oficial de protección de datos personales. Nuestra ley señala a este servidor público como el responsable de atender las solicitudes en esta materia y, en primer lugar, el imperativo que lo de designación recae en los sujetos obligados que realicen un tratamiento masivo de datos personales y, sin embargo, se deja abierta la posibilidad de que cualquier sujeto obligado pueda también designar a un oficial de protección de datos personales. También hay un nuevo procedimiento que es la verificación de tratamientos de datos personales y uno muy llamativo, auditorías voluntarias, que un sujeto obligado se someta a la jurisdicción de este instituto y diga, quiero que me revisen si el tratamiento de mis datos personales se ajusta a la ley de datos. Es otro gran procedimiento que tiene la encomienda esta institución. En fin, es una ley llamativa, es una ley claramente protectora en beneficio de todos, servidores públicos y ciudadanía en general, y por ello empezaremos con una primera fase, comisionados, una primera fase de capacitación, creo que es la siguiente, empezaremos la próxima semana. Lunes 20 y lunes 21 serán capacitados personal de este instituto. En esta primera fase dividimos 3 módulos la información que está contenida en la ley de datos personales. El primero, disposiciones generales de la ley de datos personales. Segundo módulo, los sistemas de datos personales y avisos de privacidad. Y el tercer módulo son los procedimientos que regula esta norma. Procedimientos ambiciosos, procedimientos novedosos, procedimientos llamativos. Bien, entonces empezaremos el lunes 20, el módulo 1 dirigido al personal de este instituto. El martes 21, el módulo 3, nos brincamos el 2, aunque queremos una retroalimentación porque ya se lo dimos al personal de este instituto, lo relativo a los sistemas de datos personales y avisos de privacidad. La siguiente semana, la semana del 27 al 31, también a los sujetos obligados, en este caso los responsables, lo dividimos en 3 grupos porque evidentemente requerimos que la información pueda aterrizar bien y cuando hemos tenido grupos masivos, a veces como que se pierde un poco, se diluye un poco la atención. Entonces dividimos 3 grupos de sujetos obligados, de responsables, estoy acostumbrándonos al concepto de identificación. Es más o menos lo mismo. Es lo mismo prácticamente, ¿no? Entonces el lunes 27, el primer grupo es el módulo 1. El grupo 2 sería el 29, que también sería el módulo 1. Y el día 31, el grupo 3 con el módulo 1. Cada semana estaremos dando un módulo distinto a cada grupo. Por lo tanto, la capacitación va a ser 3 días a la semana con todo el padrón de los sujetos obligados, de los responsables. Y vamos a ir variando, lógicamente, en cada semana. Completamos la primera fase de capacitación. Se les da un plazo perentorio para el cumplimiento de lo que se aborde en el taller, en cada uno de los talleres, y aquí la dirección jurídica va a tener una gran actividad y responsabilidad. Ahorita le toca a la dirección jurídica difundir toda esta información, difundir y capacitarlos. Posteriormente, la segunda etapa será la dirección jurídica, en donde ya va a verificar el cumplimiento de lo que se le haya dejado en cada uno de los talleres. Y así, en primera instancia, lo primero que brincaría es el cumplimiento de los avisos de privacidad. A partir de que se dé el taller a los 3 grupos en materia de avisos de privacidad, se les va a comunicar formalmente que tendrán un plazo de 15 días para el cumplimiento de los avisos de privacidad. Posterior a ese vencimiento, la Dirección Jurídica y de Protección de Datos Personales hará la revisión correspondiente a los portales a efectos de constatar el debido cumplimiento. Tiene el uso de la voz la comisionada Leila. Dígame, comisionada.
Sobre todo por la importancia de los avisos, yo creo que es algo que ya estamos fuera de tiempo, ¿no? Si ya el instituto tiene sus formatos, yo pediría la colaboración de la Secretaría Ejecutiva para que estos avisos de privacidad en su formato electrónico puedan ser enviados a todos los sujetos obligados. Puede ser una especie ilustrativa Modelo. que le puedas ayudar a ellos y ya cuando vean a la capacitación puede ser muy fácil pues resolver este pendiente que la ley imperante, ¿no? Ok, perfecto, me parece, estoy de acuerdo. De acuerdo, Perdón comisionado. la interrupción, pero me salió. Digo, bueno, está bien. Bien, entonces, iríamos fase por fase. Es el primer fase, 3 módulos. Los grupos se dividieron, les decíamos, en tres para su mayor precisión y comprensión. El titular de la Dirección de Capacitación les hará llegar a través de los correos electrónicos que hubieran registrado en nuestras oficinas. Aquí cabe señalar que la Secretaría Ejecutiva se le dio hace 3 meses, creo, más o menos, se aprobó un punto de acuerdo que tendría que llevar la base de datos de los titulares de las unidades de transparencia. Sin embargo, viene el exhorto, diría la comisionada Leida, a los titulares de las unidades que se registren, porque tenemos información antigua de titulares de las unidades que no están actualizados, que no se tomaron el tiempo de comunicarnos, ya cambió de titular, ese es otro titular y este es el otro correo y este es el dato de contacto. Quizás valdría la pena, comisionados, a efectos de tener un directorio actualizado, de seguir oficio todos los titulares de los sujetos obligados, que nos den a conocer datos específicos para crear nuestro directorio correcto, actualizado, datos ciertos de contacto de los titulares de las unidades de transparencia, porque va a ser nuestra base a la que podemos acudir precisamente en este caso, talleres de capacitación. Hace unos momentos me comentaba el director, es que algunos correos no están actualizados y me rechazan, los mando a las unidades y me los rechazan porque no tengo actualizados. Y algunos titulares han dejado correos personales, hemos dicho, todo esto es oficial y si no hay una autorización, un consentimiento para autorización de esos correos, no podríamos utilizarlo. Aunque ya me comentaba y tiene toda la razón, yo tengo mi aviso de privacidad y estoy diciendo que la información que me deja la voy a utilizar como medio de contacto. Si es así, adelante, libertad completa, porque en el aviso se le está señalando al titular de unidad que es el dato que proporcione, será utilizado para medio de contacto, de difusión de actividades y ya con ello pues ya salvamos el consentimiento porque hay una aceptación tácita, un consentimiento tácito del titular de la información. Y por ello, bueno, aquí sería conveniente, comisionados, como punto de acuerdo, que a efectos de tener actualizada la base de datos de los titulares de las unidades, que se giraron oficio a todos los sujetos obligados titulares para que nos den a conocer la información relativa a sus titulares de unidades de transparencia. Presidente. Adelante, se instruye. Sí, nada más con la salvedad que la Ejecutiva esté pendiente, el Poder Legislativo cambia en menos de un mes su titular. Así. Los ayuntamientos en octubre y el Poder Ejecutivo con las secretarías ampliada y concentrada en enero. Entonces, también es importante que no es absoluto esta lista que se dé en lo inmediato, sino que también se tenía que estar pendiente de los cambios de los poderes, requerirlos. Tal vez los órganos autónomos, pero todo lo demás cambia. Hay que actualizar permanentemente. Así es. Así es. Bien, en fin. Entonces iniciamos formalmente campaña datos personales, tu información es valiosa, cuídala, a partir de este lunes, 20 de agosto, comisionados presidente. Bueno, Gracias. ¿Qué comisionada? Tienen los... ya es más diálogo esto, ¿no? Qué bien y qué bueno que empecemos en casa, ¿no? Porque yo creo que tenemos el imperativo de que esta ley ya esté actualizado y si nosotros vamos a resolver, pues tenemos que conocer la ley en plenitud. ¿Qué periodo sería esta capacitación hasta final del año? Sí. Ok. Estaríamos en un proceso de retroalimentación, decíamos hace un momento. Viene difusión, vienen tareas, vienen plazos específicos, verificación de esos cumplimientos y seguimos al siguiente tema. Sí, hay un principio que dice el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? No podemos entrar de lleno y pedirles que cumplan con todo porque va a estar más complicado. Vámonos con 3 módulos, talleres específicos de esos módulos, tareas específicas, verificación específica,
se cumple, vamos al siguiente. Ok, Todo el año. Muy perfecto. bien. Pues buena hora y éxito a todo, ¿no? Bueno, pues Gracias. tenemos mucho trabajo encima. A ello tendríamos que agregarle ¿Todo el archivo? el próximo viernes. Tenemos precisamente los diálogos rumbo a la implementación del modelo de gestión archivística. Y esto con motivo también ahora de la Ley General de Archivos. Vamos a tener con nosotros a distinguidos integrantes de la Comisión de Archivos del Sistema Nacional de Transparencia, empezando por su presidente. Y el viernes 24 de agosto de este año, es decir, el próximo viernes, a partir de las 10 de la mañana, en el aula magna de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, vamos a arrancar primero con una conferencia magistral sobre el análisis de la Ley General de Archivos y retos para los sujetos obligados y los órganos garantes, que va a estar a cargo del maestro José Guadalupe Luna Hernández, que es comisionado del INFOEM, que es el órgano garante del Estado de México, y además es el coordinador de la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia. Y posteriormente va a haber un panel, una mesa de trabajo, los retos de los estados rumbo a la implementación de la Ley General de Archivos. Allí estarán los integrantes de la Comisión Nacional de Archivos, la maestra Yoli García del estado de Veracruz, estará también la maestra Areli Yamelit Navarrete Naranjo del IMAIP, la maestra Zulema Martínez Sánchez, que ella es del Estado de México, es la comisionada presidenta del Estado de México, Nayeli de Jesús Lizárraga Rayote del Estado de Durango, Francisco Javier Díaz de Urdanibia del Valle del Estado de Coahuila, comisionado del Estado de Coahuila, la licenciada Susana Aguilar Covarrubias del Estado de Yucatán, Juan Gómez Pérez del Estado de Oaxaca, Francisco Morones Servín del Estado de Tlaxcala. Y bueno, obviamente que estaremos el pleno allí en este importante evento, porque tenemos que adentrarnos en esta nueva ley y bueno, difundirla, analizarla. Entonces son temas muy importantes que tenemos en puerta y obviamente tenemos que prepararnos primero que nada con la capacitación y el conocimiento de ellos. Si no hay ningún otro punto que tratar, estamos llenos de actividades en el ITAIP, como ustedes pueden observar. Solicito, una vez que se agotaron ya todos los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponernos de pie. Siendo las 15 horas con 25 minutos del día de hoy, 17 de agosto del año 2018, declaro clausurados los trabajos de esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y se convoca para la próxima, que será una sesión ordinaria y que tendrá verificativo el día martes 21 de agosto del presente año a las 10 horas en este mismo recinto. Muchas gracias a todos por su presencia, que tengan una buena tarde.